Bienvenido, bienvenido. Hoy nos vamos a adentrar en un documento que, nació de las cenizas de una guerra, pero que proyectó una luz tremenda. Hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por Naciones Unidas en París aquel 10 de diciembre de 1948. Efectivamente. Tenemos aquí el texto, el preámbulo, los 30 artículos, y la idea hoy es, pues, no solo leerlo, sino intentar entender qué hay detrás. ¿Por qué se dijo así? ¿Qué significaba entonces? ¿Y por qué sigue siendo tan relevante hoy, no? Exacto. Y es que no salió de la nada, ¿eh? Fue una respuesta muy directa a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y lo elaboraron representantes de culturas y sistemas jurídicos súper diversos. Imagina, gente como Eleanor Roosevelt, Charles Malik, René Cassin. Estuvieron años buscando un, como lo llamaron, ideal común. Un ideal común. ¿Sí? Por el que todos los pueblos y naciones debían esforzarse. Era la primera vez, de verdad, que la comunidad internacional intentaba decir: estos son los derechos básicos de cualquier persona, por el hecho de ser persona, a nivel mundial. Y vaya, se ha dejado huella. Se ha traducido a cientos de idiomas, ha inspirado leyes, constituciones. Bueno, pero vayamos al texto en sí. El preámbulo, que sienta las bases, ¿no? ¿Qué nos dice? El preámbulo es la filosofía detrás de todo. Arranca diciendo que la libertad, la justicia y la paz se basan en reconocer la dignidad intrínseca Dignidad intrínseca. y los derechos iguales e inalienables de toda la familia humana. No habla de ciudadanos, de la familia humana. Y conecta muy directamente el desprecio de estos derechos con los actos de barbarie. Es potente esa conexión. La dignidad de cada uno como base para la paz mundial. Y habla de una aspiración, ¿no? Un mundo sin temor, sin miseria, con libertad de palabra, de creencias. Suena, no sé, casi a utopía para 1948. Lo era. Y en parte sigue siéndolo. Pero esa era la ambición. Y el preámbulo dice algo más que es crucial: que los derechos humanos necesitan ser protegidos por un régimen de derecho, Ajá, para que la gente no se vea forzada a la rebelión contra la tiranía. O sea, el Estado de Derecho como una necesidad básica para la paz. entendido. Vale. De esa filosofía a los artículos. El artículo 1, quizá el más famoso. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La piedra angular. Y el artículo 2, justo después, refuerza esa universalidad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma. Bueno, una lista larguísima para la época. Esto era muy rompedor entonces. Radical. Absolutamente radical. Piensa en cómo era el mundo en 1948. Claro. Colonialismo, segregación racial legal en muchos sitios, la discriminación de la mujer. Decir que esa igualdad es inherente, que naces con ella, no que te la da el Estado. Era revolucionario. Ya. Y el artículo 2 prohíbe discriminar no solo por cómo eres, sino por el estatus político de tu país. Intentaba romper todas las barreras. Y esa frase del artículo 1, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente. Añade como un deber, ¿no? Una ética. Sí, no es solo una lista de derechos, apela a la fraternidad. Y desde ahí, desde esa base de igualdad y no discriminación, pues ya pasa a proteger la integridad de la persona. Vale, ¿y cómo lo hace? ¿Qué derechos considera así como, básicos para la supervivencia? Pues aquí vienen artículos que hoy nos parecen obvios, pero que eran una respuesta directa a horrores muy recientes. El artículo 3. Vida, libertad y seguridad. El núcleo. El núcleo, sí. Artículo 4. Prohibición total de esclavitud y servidumbre, en todas sus formas. Y el artículo 5. Prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Reflejan totalmente el shock del Holocausto y otras barbaridades. La base mínima, sí. Pero tener derechos en papel no sirve de mucho si no puedes defenderlos. ¿Cómo aborda la declaración la protección legal? ¿Frente al Estado o frente a otros? Ese es un punto clave, claro. Y dedica un bloque entero, los artículos del 6 al 11, a garantías jurídicas. El 6 dice que tienes derecho al reconocimiento de tu personalidad jurídica. O sea, que la ley te reconozca como persona, no como una cosa. Exacto. Estés donde estés. Parece técnico, pero sin eso no existes para la ley.
Luego el 7, igualdad ante la ley y protección igual, sin discriminación. Y ojo, protección contra la discriminación y contra la provocación a la discriminación. Va un paso más allá. Sí. El artículo 8 garantiza un recurso efectivo ante tribunales. Si te violan un derecho, tiene que haber una forma real de reclamar. Que no sean solo palabras, claro. Eso es. Y sigue. Artículo 9. Nadie detenido, preso o desterrado arbitrariamente. El 10. Derecho a ser oído públicamente, con justicia, por un tribunal independiente. Y el 11. La presunción de inocencia. Fundamental. Mientras no se pruebe la culpabilidad. Y el principio de legalidad. No te pueden condenar por algo que no era delito cuando lo hiciste. Son los pilares del debido proceso. Un escudo legal, sí. Vale, y más allá de lo físico y lo legal, también entra en la esfera personal, ¿no? En las libertades de pensamiento, de movimiento. Sí, y aquí hay artículos que parecen cada vez más relevantes. El artículo 12, protección contra injerencias arbitrarias en la vida privada, familia, domicilio, correspondencia, y ataques a la honra o reputación. Buf, eso hoy en día, con lo digital. Totalmente. Protección de datos, reputación online. Ya en el 48 veían la importancia de esa esfera íntima. Increíble. Y la libertad de moverse, de pertenecer, de buscar refugio. También, artículo 13, libertad de circular y residir dentro de un Estado. Y derecho a salir de cualquier país, incluso el tuyo, y a volver. El 14, derecho a buscar asilo si te persiguen. Nacido de los refugiados de guerra, imagino. Directamente, aunque tiene matices, claro, ¿no? Si es por delitos comunes o actos contra la ONU. Y el 15, derecho a una nacionalidad, clave para evitar la apátrida. Y llegamos a las libertades quizá más, más asociadas a la democracia, a la individualidad, pensamiento, conciencia, expresión. Fundamentales. El artículo 18 protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y es súper amplio. Incluye cambiar de religión, manifestarla, enseñarla, practicarla, solo o en grupo, en público o privado. ¿Y el 19? Libertad de opinión y expresión. Este es un campo de batalla constante hoy. Sin duda. El 19 protege el derecho a no ser molestado por tus opiniones, a investigar, recibir y difundir información e ideas sin fronteras, por cualquier medio. Es la base de la prensa libre, del debate. Pero no es absoluto, imagino. Claro, ahí empiezan tensiones. Con el artículo 12 sobre la reputación, por ejemplo, o con las limitaciones generales que luego veremos en el artículo 29. No es una libertad sin límites en la práctica. Interesante. Y la declaración no protege solo al individuo aislado, ¿verdad? También su participación en la sociedad. Efectivamente. El artículo 20, libertad de reunión y asociación pacíficas. Y un detalle importante, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Protege el derecho a asociarse y a no hacerlo. ¿Y el 21? Y el 21 es básicamente la definición de democracia. ¿En qué sentido? Pues mira, establece el derecho a participar en el gobierno, directa o indirectamente, acceso igual a funciones públicas, y dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Clarísimo. Y especifica cómo se expresa esa voluntad. Elecciones auténticas, periódicas, universales, secretas. Es un modelo de democracia en un artículo. Piensa lo avanzado que era eso para muchos países en 1948. Hemos cubierto derechos civiles, políticos, los que a veces se llaman de primera generación. Pero la declaración fue más allá, ¿no? Entró en lo económico, social, cultural. Así es. Y esta fue y sigue siendo una parte muy debatida y quizá la más difícil de aplicar universalmente, los llamados derechos de segunda generación. Que requieren más acción del Estado, supongo. Generalmente sí, no solo que el Estado no interfiera. El artículo 22 es como un puente. Reconoce el derecho a la seguridad social y obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los ESC, indispensables a su dignidad. Y dice que se debe lograr con esfuerzo nacional y cooperación internacional, pero habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. O sea, reconoce que no todos pueden igual ni al mismo tiempo. Exacto, pero marca la aspiración. ¿Y cuáles son esos derechos ESC? Pues son clave para una vida digna. El artículo 23, derecho al trabajo, libre elección, condiciones justas, protección contra el paro, igual salario por trabajo igual.
Igual salario por trabajo igual en 1948. Sí, sí. Remuneración justa para una vida digna y derecho a fundar sindicatos y a sindicarse. Es muy completo. Va más allá de tener un trabajo. Mucho más. El 24. Derecho al descanso, tiempo libre, limitación razonable de jornada, vacaciones pagadas. El 25 es enorme. Derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué incluye eso? Salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, seguros de paro, enfermedad, invalidez, vejez y cuidados especiales para maternidad e infancia. Casi nada. ¿Y la educación? Claro. Artículo 26. Derecho a la educación. Gratuita y obligatoria la elemental. Acceso generalizado a la técnica y profesional y acceso a estudios superiores por mérito. Y define para qué es la educación: desarrollo humano, respeto a los DDH, comprensión entre naciones. Y da preferencia a los padres para elegirla. Correcto. Y el 27, derecho a participar en la vida cultural, gozar de las artes, participar en el progreso científico y proteger los intereses de autores y creadores. Es un panorama de dignidad humana increíblemente amplio. Ahora, con tantos derechos, ¿cómo se asegura la declaración de que esto sea, posible? ¿Y cómo maneja los conflictos entre derechos o entre el individuo y el colectivo? Ahí entran los últimos artículos, que son fundamentales para entenderla como un todo. El 28 dice que tienes derecho a un orden social e internacional donde estos derechos se hagan efectivos. Una llamada a la acción global y nacional. Sí, reconoce que los derechos necesitan un contexto favorable. Y luego el artículo 29, que es clave para los límites que mencionabas. Primero, dice que todos tenemos deberes respecto a la comunidad. No solo derechos. Exacto. Y segundo, que los derechos tienen limitaciones, las establecidas por ley con el único fin de asegurar el respeto a los derechos de los demás y satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Esa coletilla, en una sociedad democrática, parece importante. Las limitaciones no pueden ser por sí. Precisamente, deben ser legales, necesarias y proporcionales en una democracia. Es el intento de equilibrar libertad y convivencia. Y añade que ningún derecho puede usarse contra los propósitos de la ONU. Aquí está gran parte del debate actual sobre límites a la libertad de expresión, protestas, seguridad. Entendido. ¿Y el último, el 30, para qué sirve? Es una cláusula de seguridad, digamos. Dice que nada en la declaración puede interpretarse para permitir que un Estado, grupo o persona suprima los derechos proclamados. Básicamente, protege a la propia declaración de ser usada para justificar violaciones. Cierra el círculo. Hemos recorrido un documento, extraordinario. Desde esa afirmación radical de dignidad e igualdad, pasando por la protección física, legal, las libertades de conciencia, expresión, los derechos políticos, hasta esa visión tan ambiciosa de dignidad económica, social, cultural, y el marco para hacerlo posible, y sus límites. Es un ideal común increíblemente completo, sí. Y aunque la declaración en sí no es un tratado vinculante que se firma y ratifica, No es ley directamente aplicable. no exactamente, pero su impacto moral y político ha sido inmenso. Ha sido la brújula. Ha sentado las bases para docenas de tratados que sí son vinculantes. Ha moldeado leyes, constituciones. Su poder está en haber creado un lenguaje universal sobre qué significa ser humano y vivir con dignidad. Un faro ético, sin duda, nacido de la oscuridad. Pues para dejar una reflexión final, volviendo a esa atención del artículo 29 que comentabas, la de los deberes y las limitaciones. Claro, podríamos preguntarnos, hoy, en un mundo tan complejo, con crisis sanitarias, terrorismo, desinformación masiva, polarización, ¿cómo encontramos ese justo equilibrio? ¿Dónde está la línea? La línea entre proteger legítimamente el orden público o el bienestar general en una democracia y restringir demasiado las libertades que la propia declaración defiende con tanta fuerza. Es la pregunta del millón, ¿no? Una tensión constante que sigue tan viva hoy como en 1948.